Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 21 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y de Big Bang Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha tenido o ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. El día de hoy estoy grabando desde la ciudad de Cusco, donde he coincidido con la celebración de Luces y Sonido aquí en la Plaza de Armas de Lima. Son minutos pasadas las 6 de la mañana y todavía hay música, por si se escucha el ruido de fondo, me disculparán. Estoy por aquí para participar en un diálogo sobre democracia y aprovecho para agradecer muy especialmente al Hotel Plaza de Armas del Cusco que me ha acogido durante esta visita corta en sus espectaculares instalaciones y ubicación en la plaza misma de la ciudad imperial con la extraordinaria hospitalidad de su personal. Así que si están pensando venir al Cusco, consideren quedarse en el Hotel Plaza de Armas. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que para ejercer una ciudadanía responsable, uno debe procurar estar bien informado sobre lo que pasa en la política en su país. Alejandro Sánchez, financista de campaña del expresidente Pedro Castillo y dueño de la famosa Casa del Jirón Zarratea en Breña, que presuntamente funcionaba como despacho paralelo de Castillo al inicio de su gobierno, llegó al país la tarde de ayer, deportado desde Estados Unidos. Sánchez deberá ahora afrontar 30 meses de prisión preventiva impuestos por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por el caso conocido como asesores en la sombra. De acuerdo con la tesis fiscal, sería autor de los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, presuntamente ocurridos estos durante el gobierno del también detenido expresidente Castillo. Sánchez estuvo prófugo de la justicia durante meses hasta que en septiembre del 2023 fue detenido en el paso fronterizo de Eagle Pass, en Texas, donde intentaba cruzar de forma irregular de México hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses, que ya habían denegado una petición de asilo de Sánchez, decidieron expulsarlo de ese país, pero el empresario intentó evitar su deportación al presentar una medida cautelar, un pedido de medida cautelar en abril de ese año. Sin embargo, según explicó ayer la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales que investigan en los casos de corrupción en el poder, el FICOP, la justicia estadounidense optó finalmente por proceder con la deportación, luego de que el ahora detenido pues agotara las instancias correspondientes. Sánchez llegó a Lima a las 2:10 de la tarde, pasó por el chequeo de medicina legal y a continuación fue puesto a disposición del juzgado para que a su vez sea entregado al Instituto Nacional Penitenciario para que determine el penal donde será recluido. Ok, pasemos a noticias del gobierno. La presidenta Boluarte ha convocado al Pleno del Congreso a una sesión extraordinaria este 1 de julio para que discuta el pedido de delegación de facultades que ha hecho su gobierno. Este pedido ya ha sido aprobado en una primera votación el pasado sábado 14 de junio, pero falta la segunda. Y por eso es que la presidenta está ejerciendo una facultad que tiene para convocar al Pleno a que sesione. Solo para refrescar este concepto a quienes no les resulte tan familiar, suele pasar a inicios de un gobierno que éste le pide al Congreso un permiso especial para legislar en materias que suelen tener un componente técnico especial, digamos, asuntos tributarios o que tienen que ver con las especialidades que tienen los ministerios. Normalmente eso se hace para empujar una agenda de, por ejemplo, promoción de inversiones. Apenas arranca un gobierno, pero puede tener que ver también con subir impuestos o aumentar la recaudación. El principio detrás es que, por ser temas técnicos, el Ejecutivo sabe más que el Congreso y por eso le delega el segundo al primero la facultad de emitir normas con rango de ley, que no se llaman leyes, porque así se llaman las normas que emite el Congreso directamente, sino que se llaman decretos legislativos. Pero para efectos prácticos es lo mismo, es como si fueran leyes. Ahora, el gobierno solo puede legislar en aquellos temas que expresamente lo ha autorizado el Congreso y debe cumplir además el plazo para hacerlo que éste le da. El gobierno de Dina Boluarte ya está pues más o menos avanzado en su mandato. Normalmente la probabilidad de que le deleguen facultades al gobierno es mayor cuando éste acaba de iniciar y está, digamos, entre comillas, en su luna de miel porque acaba de ser elegido. Pero mientras más avance el gobierno, más improbable se vuelve una delegación de facultades, salvo que el gobierno controle el Congreso o viceversa.
Ahora, para legislar sobre qué temas está pidiendo el gobierno que le deleguen facultades, pues hay una lista larga de cosas en su pedido, desde simplificación regulatoria y reducción de costos de transacción, es decir, fomento a la inversión, pasando por temas tributarios y de equilibrio fiscal, hasta cuestiones de lucha contra la inseguridad ciudadana. El gobierno de Dina Boluarte no ha mostrado todavía un plan de cómo quiere enfrentar el desborde de la criminalidad, y muchas veces se piensa equivocadamente que el problema de inseguridad está vinculado a, digamos, un asunto de leyes, cuando en realidad es más una cuestión de falta de capacidades o de mala gestión del gobierno. Pero fuera de esto, lo otro que preocupa a algunos son los cambios que se quiere hacer para relajar las reglas fiscales y permitir al gobierno un déficit mayor a lo que tenía autorizado. En otras circunstancias, yo diría que en la etapa en la que está un gobierno como el de Dina Boluarte sería difícil que le deleguen facultades legislativas por todo lo que está pidiendo, pero habiendo pues esta relación de apoyo mutuo entre el gobierno y el bloque principal de bancadas en el Congreso, esta podría terminar accediendo en definitiva a su pedido. Otro asunto vinculado al gobierno es que ha presentado un proyecto de ley al Congreso para que los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar, de rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón en 1997, reciban una asignación especial de 2.550 soles mensuales. En la exposición de motivos del proyecto, según cita el diario El Comercio, el Ejecutivo señala que, abro comillas, parte de los comandos han sido procesados a nivel judicial, siendo expuestos a tratamientos injustos, cuando por su valeroso accionar debieron haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad, cierro comillas. Yo estoy completamente de acuerdo con que se reconozca y se compense adecuadamente a los comandos Chavín de Huántar, pero me parece que el proyecto de ley está mezclando cosas aquí. Una cosa es que el Ejecutivo tenga una responsabilidad de retribuirles en función de su heroicidad, y si el gobierno cree que está haciéndolo recién ahora, pues claramente hay que preguntarse por qué no lo hizo antes, este o anteriores gobiernos. Luego, otro asunto conectado pero distinto es el hecho de que los comandos hayan tenido que enfrentar procesos judiciales. Aquí uno puede tener una opinión sobre si esos procesos se justifican o no, pero digamos que el gobierno no puede entregarles más o menos beneficios en función de si está de acuerdo o no con la existencia de esos procesos o con cómo se han venido resolviendo por parte del Poder Judicial, porque tiene que respetar la autonomía de este otro poder del Estado de administrar justicia, que es su función. Lo que sí sería muy cuestionable de parte del Estado peruano respecto de los comandos Chavín de Huántar, pero también de otros que lucharon contra el terrorismo, es que no les haya ofrecido la mejor defensa legal que pueda haberle brindado a estas personas. Volviendo al Congreso, otra noticia que he visto es que ha habido otro regreso a la bancada de Renovación Popular de un congresista que había probado suerte en otro lado. Se trata de Esdras Medina, que renunció a esa bancada en julio del 2022. El propio Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, salió en un video con Medina anunciando su regreso, que estuvo dirigido principalmente al distrito electoral de Medina, que es Arequipa. Este último ha dicho que hay que sumar fuerzas para trabajar en temas de reactivación económica y seguridad ciudadana. Cabe recordar que Medina estuvo temporalmente en la bancada de Somos Perú e incluso tentó la presidencia del Congreso en un momento asociándose con las bancadas de izquierda. Hablando de la alcaldía de Lima, otra cosa que he visto es que el actual alcalde de Magdalena, Francis Allison, ha anunciado que ha recibido una invitación del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, para ser su candidato a la alcaldía de Lima en el 2026. Él ha dicho que, entre comillas, es muy probable que se dé esa candidatura. Allison accedió a su actual cargo postulando justamente por APP. Ok, cierro el podcast de hoy con noticias del Frente Deportivo. A unas horas del debut de la selección peruana en la Copa América ante Chile, el entrenador de la blanquirroja, Jorge Fossati, dio mucho que hablar por sus contundentes declaraciones. Fossati habló sobre el legado de Ricardo Gareca en la selección peruana y defendió su lista de convocados a pesar de las críticas que ha recibido por la falta de renovación juvenil en el equipo. No es algo menor, la selección peruana tiene el mayor promedio de edad entre los 16 equipos que participan en la Copa América. Sin embargo, el entrenador Fossati fue contundente: hasta que los jóvenes no sean mejores que los veteranos, no pueden pues sacarlos de sus puestos. Esta fue la respuesta de Fossati cuando le increparon por la edad de Paolo Guerrero, por ejemplo, quien llega al torneo con 40 años, y por la falta de fútbol de alguien como Cristian Cueva, que no ha jugado un solo minuto en todo el año. Sobre el legado de Gareca, el actual entrenador de la selección dijo que entendía y le parecía lógico que se recuerde con cariño y respeto al Tigre, pero resaltó que es importante no quedarse en el pasado
y que había que pensar en el proceso actual. Fossati hará su debut en partidos oficiales como entrenador de la selección peruana esta noche a las 7 p.m. ante Chile de Ricardo Gareca, justamente nuestro ex DT. Para terminar, vamos con una pregunta que está en boca de todos. ¿Quiénes arrancarán hoy en la selección? Aunque ningún periodista deportivo ha podido confirmar el once titular, se especula que el equipo alineará de la siguiente manera. Pedro Gálvez en el arco y una línea de tres en defensa con Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens. Marcos López será el carrilero por la izquierda, Luis Advíncula hará lo propio por la derecha. En la volante, Wilder Cartagena será el mediocampista más defensivo y estará acompañado por Sergio Peña y Piero Quispe en funciones más ofensivas. Y finalmente, como delanteros, arrancarán Brian Reina y Gianluca Lapadula. Esperamos pues que la selección empiece la Copa América con buen pie y ojalá pueda seguir su reciente historia pasando a segunda ronda y hacer pues un papel destacado en este torneo. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día, un agradecimiento especial nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bitcoin Group y al Hotel Plaza de Armas de Cusco que me tiene hoy día alojado con ellos, que estén todos muy bien, un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.